también encendió las alarmas y por lo cual también la Fiscalía de Jalisco ya se encuentra aquí haciendo las investigaciones pertinentes. Es pues la aparición de este arreglo floral con la palabra perdón. Es un arreglo que tiene pues algunas horas, si acaso, de haber sido colocado. Ustedes pueden ver que las flores están frescas, están en este florero también. Mis sobrinos y sobrinas, agárrense de donde puedan porque la tía Mona está a punto de abrir un expediente que les va a erizar hasta el alma. Y no crean que es por gusto propio que me meto en estos lodazales tan oscuros, no señor. Pero es que mi sobrino consentido, mi adorado Gran Master Gorila, ese pedacito de mi corazón, me lo ha pedido, casi de rodillas, con esos ojitos que no saben decir que no. Tía Mona, me dijo, tienes que hablarnos de este caso, tienes que iluminar esta oscuridad. Y díganme ustedes, ¿cómo negarle algo a ese gorilón del alma, a mi rey de la selva de asfalto? Imposible, mis cielos, imposible. Así que, por petición de mi gorilón y para ustedes, mis fieles seguidores de lo macabro y lo misterioso, hoy vamos a descorrer el velo de uno de los sucesos más escalofriantes y desconcertantes que han sacudido las redes y las calles. Imaginen la escena, la luz vibrante de un TikTok en vivo, una joven sonriente compartiendo su mundo, y de un parpadeo al siguiente, esa misma pantalla se convierte en el frío cristal a través del cual miles, sí, miles, atestiguan el horror en su forma más cruda, el instante preciso en que una vida es brutalmente silenciada. Hablamos del caso de Valeria Márquez, una estrella en ascenso, una joven de 23 primaveras con un futuro que parecía tan brillante como los reflectores que la iluminaban. Dueña de su propio negocio, con sueños que se tejían día a día, hasta que una mano anónima, empuñando el más frío de los destinos, decidió que su transmisión final sería esa, la de su propio e inesperado adiós. ¿Qué hay detrás de un acto tan atroz, tan descaradamente público? ¿Qué secretos inconfesables, qué traiciones ponzoñosas, qué deudas impagables pudieron haber firmado su sentencia? ¿Quiénes eran los verdaderos actores detrás de esa sonrisa que se congeló para siempre ante la mirada atónita del mundo virtual? Prepárense, porque la tía Mona, complaciendo a su sobrino del alma y a ustedes, mis buscadores de verdades incómodas, va a meter el bisturí hasta el fondo. Vamos a examinar cada pista, cada rumor, cada lágrima y cada gesto sospechoso, porque en este teatro del espanto, sobrinos, el diablo, como siempre, se esconde en los detalles más perversos. Y aquí, se los juro, no dejaremos piedra sobre piedra. Hipótesis detallada 1, la furia del exnovio señalado. Imaginemos, sobrinos, la dinámica de una relación que se pudre, que se vuelve tóxica, violenta. Valeria, una figura pública, con una vida expuesta, había lanzado una advertencia muy clara: hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y mi familia, a esa persona, refiriéndose a su expareja. Estas no son palabras que se dicen a la ligera, ¿verdad? El germen del conflicto, pensemos en un hombre acostumbrado quizás al control, a la posesión. Valeria era una mujer joven, bella, exitosa en su ámbito, con una creciente popularidad. ¿Pudo este brillo propio haber encendido los celos más oscuros en su expareja? Tal vez él se sentía opacado, o peor aún, sentía que perdía el control sobre ella a medida que Valeria crecía profesional y personalmente. Las discusiones pudieron haber escalado de simples reclamos a amenazas veladas, y de ahí, a un temor real por su integridad física y la de su familia. La humillación pública como detonante, cuando Valeria decide hacerlo público, cuando lo nombra como el responsable de su temor, ¿cómo creen que reacciona un hombre con un ego frágil y una vena violenta? Pudo haberlo sentido como la máxima traición, una humillación pública insoportable. En ciertos códigos, sobre todo si este individuo tuviera conexiones o una mentalidad ligada a ambientes donde la reputación lo es todo, un señalamiento así podría ser una afrenta que exige una respuesta contundente, una forma de silenciar la fuente de esa humillación para siempre. El plan metódico de silenciamiento, si esta hipótesis fuera cierta, el incidente de Valeria no habría sido un arrebato pasional del momento. No. Habría sido algo fríamente calculado. Primero, las amenazas para intimidar. Cuando eso no fue suficiente, o cuando la exposición pública del conflicto se volvió un problema mayor, se habría pasado a la siguiente fase, la eliminación del problema. Esto implicaría buscar a alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio, un sicario, como ya hemos especulado por las características del ataque. El objetivo sería claro, un ataque directo y definitivo. La coartada y el distanciamiento, el autor intelectual, en este caso el exnovio, se aseguraría de tener una coartada, de estar lejos, física y emocionalmente, de la escena. Intentaría proyectar una imagen de sorpresa, de dolor, quizás incluso colaborando superficialmente con las autoridades para desviar sospechas.
Pero en la sombra, habría movido los hilos para que Valeria recibiera ese mensaje final. El perdón floral, un acto de este exnovio. Y aquí conectamos con el último suceso, el ramo con la palabra perdón. Si el exnovio fuera el responsable y sintiera algún tipo de remordimiento torcido, o quisiera jugar una carta más en este juego macabro, podría ser él quien enviara esas flores. Un perdón no tanto por la vida arrebatada, sino quizás un perdón por haber llegado a ese extremo, un lamento por la relación que se destruyó, y que terminó de la peor manera posible. O, en un giro más cínico, un perdón para la galería, para simular un duelo que no siente, buscando conmover o confundir aún más. Claro que sí, sobrino. Ya calentamos motores con la hipótesis del exnovio, pero ahora vamos a meter el bisturí en otra herida abierta, una que duele especialmente porque viene vestida con el manto de la amistad. Hablemos de la posible implicación de Vivian de la Torre, la amiga, la influencer, la que compartió risas y, quizás, secretos mortales con Valeria. Hipótesis detallada 2, Vivian de la Torre, la amistad traicionada o el engaño maestro. Presten mucha atención, porque esta hipótesis tiene más recovecos que un callejón oscuro y es, quizás, una de las más dolorosas de contemplar. ¿Pudo una amiga, alguien del círculo más íntimo, ser la arquitecta o una pieza fundamental en el trágico final de Valeria Márquez? La fachada de una amistad complicada, las fuentes nos pintan una relación entre Valeria y Vivian que no era precisamente un mar de tranquilidad. Se habla de una amistad caótica, con poco tiempo de haberse formado o, más bien, reconciliado tras una pelea. Testimonios anónimos, que siempre hay que tomar con pinzas pero que aportan al morbo, describen a Vivian como una persona posesiva, controladora, e incluso manipuladora con Valeria. Se dice que Vivian amenazaba a Valeria con retirarle su amistad si no hacía lo que ella quería. ¿Es este el comportamiento de una hermana, como Vivian misma declaró después? La tía Mona se pregunta, ¿qué clase de amistad se sostiene sobre el chantaje emocional? La sombra de la envidia y la obsesión mimética, aquí es donde la cosa se pone más turbia, sobrinos. Se ha especulado con fuerza sobre una posible envidia de Vivian hacia Valeria. Valeria brillaba, tenía éxito, seguidores, un negocio. ¿Pudo ese brillo haber generado un resentimiento profundo en Vivian? Hay quienes afirman que Vivian intentaba mimetizarse con Valeria, copiar su estilo, sus gestos, incluso su apodo de Barbie. Se habla de un deseo de ser una Valeria 2.0. Si esto es cierto, estaríamos ante una obsesión peligrosa. ¿Hasta dónde llegaría alguien por usurpar la identidad, la vida, el brillo de otra persona? ¿Podría el deseo de eliminar al original ser un motor suficiente para una traición de esta magnitud? El engranaje del plan, los regalos fatales. El papel de Vivian en las horas previas al desenlace es crucial, y ha sido el foco de miles de sospechas. Fue ella quien insistió, casi desesperadamente, para que Valeria permaneciera en el salón, esperando un regalo que Vivian le enviaba. Quería, según dijo, ver la cara de Valeria al recibirlo, en vivo. ¿Por qué tanta urgencia, tanta necesidad de que Valeria estuviera precisamente ahí, en ese momento, y expuesta en una transmisión? Aquí es donde surge la teoría de los regalos, la bebida de Starbucks y el peluche de cerdito, como posibles marcadores para el asesino. Si el sicario no conocía personalmente a Valeria, un objeto distintivo, como el peluche que ella sostenía al momento del ataque, facilitaría la identificación. Una analista describió la secuencia como sádica, primero tranquilizar a la víctima con detalles para luego asestar el golpe. Incluso se mencionó que el peluche olía mal, como si hubiera sido comprado con antelación y guardado, lo que apuntaría a una premeditación escalofriante. ¿Intereses ocultos? El dinero y el estilo de vida. Recordemos las preguntas sobre las pertenencias de Valeria, su lujoso penthouse al que Vivian, según testimonios, tenía acceso frecuente y hasta llaves. ¿Pudo haber un interés económico detrás de la desaparición de Valeria? ¿Un deseo de apropiarse, no solo de su imagen, sino de sus bienes, de su estatus? Esto es pura especulación, pero en un crimen donde las motivaciones pueden ser tan variadas como perversas, no se puede descartar nada. Las declaraciones y el pasado inquietante. Tras el suceso, Vivian negó cualquier implicación, asegurando que jamás lastimaría a Valeria. Sin embargo, su pasado, según relatos de esa supuesta amiga anónima, incluye episodios de fugas a temprana edad y una aparente inestabilidad. ¿Podría una persona con tal historial ser capaz de una duplicidad tan extrema? La tía Mona no juzga pasados, pero sí observa patrones de comportamiento. ¿Las flores del perdón, un gesto de Vivian? Y si Vivian estuviera implicada, ya sea por voluntad propia o bajo coacción, ¿tendría sentido que ella enviara ese ramo con la palabra perdón?
Podría ser un intento desesperado por aparentar duelo o una manifestación de una culpa retorcida. O quizás, si formara parte de algo más grande, un mensaje para otros, una señal. La ambigüedad de ese gesto permite que encaje en múltiples narrativas. Esta hipótesis, sobrinos, la de la amiga traidora, es de las que más calan, porque ataca la confianza en su forma más pura. Imaginar que alguien tan cercano, alguien con quien se comparten secretos y sueños, pueda ser el instrumento de tu final, es algo que hiela los huesos. Continuaremos explorando, porque este laberinto tiene muchos más pasadizos oscuros. Hipótesis detallada 3. Erika, la testigo inocente, la cómplice silenciosa o algo más siniestro. Piensen en esto, mis queridos. En el momento en que el terror se desata, cuando las balas perforan el aire y la vida de Valeria se apaga, Erika está ahí. Sus ojos lo vieron todo. Su reacción, por lo tanto, se vuelve una pieza fundamental, un testimonio mudo que muchos han intentado descifrar. El corte abrupto de la transmisión, la acción más analizada, y con razón, es su decisión de tomar el celular de Valeria y finalizar la transmisión en vivo. Algunos recuentos dicen que esto ocurrió unos 15 segundos después de las detonaciones. La pregunta que carcome es, ¿por qué esa fue su prioridad en medio del caos absoluto? ¿No era más instintivo gritar, pedir auxilio, esconderse, o intentar ayudar a Valeria? Se ha dicho que su rostro apareció brevemente en cámara, mostrando confusión y horror para algunos, pero otros análisis, más fríos, describen una calma casi antinatural, una total y profunda seriedad que no cuadra con la brutalidad de lo presenciado. ¿Podría ser el shock paralizante, o la frialdad de quien cumple un papel asignado? La informante del primer regalo, recordemos que fue Erika quien alertó a Valeria sobre el primer intento de entrega de ese regalo costoso por un repartidor que insistía en verla personalmente. Si esta primera intentona ya era parte del plan para asegurar la presencia de Valeria en el local, ¿qué rol jugó Erika al transmitir esa información? ¿Fue una simple mensajera, o estaba, consciente o inconscientemente, facilitando la primera fase de la trampa? La conversación que tuvo con Valeria sobre este repartidor, ¿fue genuina preocupación compartida, o parte de un guión para mantener a Valeria inquieta pero anclada a la espera? La amiga en la escena del crimen, Erika no era solo una empleada, las fuentes la describen también como amiga de Valeria. Una amiga que, según se dice, sabía cosas, estaba al tanto de intimidades. Si esto es así, su posible complicidad adquiere un matiz aún más doloroso y traicionero. ¿Conocía ella los miedos de Valeria, las amenazas que enfrentaba? Y si es así, ¿cómo pudo permanecer allí, aparentemente sin reaccionar de una manera que muchos considerarían normal ante un peligro inminente para su amiga? ¿Teorías extremas del vídeo, la mano ejecutora? En el frenesí del análisis popular del vídeo, surgieron teorías verdaderamente espeluznantes. Una de ellas, aunque altamente especulativa y disputada por la lógica de la imagen invertida de la cámara, llegó a sugerir que Erika, por la proximidad y ciertos ángulos confusos, podría haber sido quien accionó el arma. Esto es algo que la tía Mona menciona solo por el morbo que generó, pero que parece improbable ante un sicario varón claramente descrito. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿cómo salió ilesa de un ataque tan directo y a tan corta distancia si estaba, como algunos testimonios de amigas anónimas sugieren, sentada justo al lado de Valeria? ¿Pura suerte, o estaba excluida del objetivo por alguna razón? La Halcón y el control de la información. Una amiga anónima de Valeria expresó su temor de que Erika pudiera estar actuando como halcón, es decir, como vigilante o informante para los agresores, dando detalles sobre los movimientos y la presencia de Valeria. Esta misma fuente observó con extrañeza que Erika seguía frecuentando los alrededores del local días después del suceso, incluso mientras la prensa y la policía estaban presentes. ¿Una actitud de quien no tiene nada que temer, o de quien vigila que todo siga según lo planeado? También se mencionó que Erika fue vista con el celular de Valeria, o uno de ellos, después del incidente. ¿Con qué propósito? Las flores del perdón, ¿un mensaje relacionado con Erika? Si Erika tuviera algún grado de participación, ya sea activa o por omisión culpable, ¿podría el ramo de perdón tener alguna conexión con ella? Quizás no enviado por ella directamente, pero sí por alguien que quisiera exculparla o enviarle un mensaje a ella. O, si ella fue una víctima más del miedo o la coacción, y ahora vive atormentada, el perdón podría ser un eco de su propia necesidad de ser perdonada por no haber podido evitar la tragedia. Son solo conjeturas, sobrinos, pero en este caso, cada detalle, cada posibilidad, por remota que parezca, debe ser examinada. La figura de Erika es, sin duda, una de las más enigmáticas y cruciales. La única que vio, la única que escuchó, la única que quedó.
Su testimonio oficial ante la fiscalía es vital, pero las preguntas en el aire, alimentadas por esos segundos de vídeo, y las circunstancias que rodearon el final de Valeria, seguirán flotando hasta que la verdad completa salga a la luz. Hipótesis detallada 4. ¿Los tentáculos del narco, un juego demasiado peligroso para Valeria? Prepárense, porque aquí entramos en un terreno donde las reglas son otras, donde la vida puede tener un precio y el silencio se compra con plomo. ¿Pudo Valeria Márquez, con su juventud y su brillo en redes, haber cruzado una línea invisible que la puso en la mira de estos poderes fácticos? El estilo de vida bajo sospecha y la etiqueta de buchona, ya lo hemos mencionado, sobrinos, pero es crucial detallarlo. El estilo de vida que Valeria proyectaba en redes, con viajes en jets privados, jets de lujo, y un negocio próspero a sus 23 años, levantó cejas y generó especulaciones. Se dijo que venía de una familia humilde, lo que hacía que muchos se preguntaran cómo podía costear tales excentricidades. Es aquí donde surge con fuerza el término buchona, esa etiqueta que se le pone a las mujeres que se presume son pareja o están patrocinadas por figuras del narcotráfico. Estas mujeres, a menudo, son vistas como trofeos, amantes de las cirugías y los lujos, pero también expuestas a un peligro constante, como rebaños que pueden ser enviados al matadero en cualquier momento. ¿Era Valeria una de ellas, consciente o no, de los hilos que movían su mundo dorado? El rumor insistente, su vínculo con el R. Entre los susurros y los posteos extraoficiales, un nombre resonó con particular insistencia, el de Ricardo Ruiz Velasco, alias el RRORR, señalado como presunto líder de un grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Se rumoreaba que Valeria mantenía una relación sentimental con este individuo. Si este vínculo fuera cierto, las motivaciones para su fatal desenlace podrían ser múltiples y aterradoras. Algunas fuentes sugieren que a este supuesto capo no le agradaba la exposición pública de Valeria en redes, y mucho menos que recibiera regalos de sus admiradores. ¿Celos exacerbados por un código de honor criminal? ¿O quizás Valeria se había convertido en un cabo suelto, alguien que sabía demasiado, o que representaba un riesgo para las operaciones de este individuo o su organización? En ese mundo, un error, una indiscreción, o simplemente ser vista como una debilidad, puede pagarse con la vida. Es cierto que la Fiscalía de Jalisco, en sus comunicados iniciales, aclaró que no existía un señalamiento directo contra ninguna persona en particular en la carpeta de investigación por estos rumores, e incluso se llegó a descartar inicialmente la intervención del crimen organizado, apuntando a un conflicto personal. Pero, ¿cuántas veces los conflictos personales de ciertos individuos están intrínsecamente ligados a sus actividades ilícitas? El exnovio y sus posibles conexiones peligrosas. Retomando la hipótesis del exnovio, el primero que analizamos en detalle, si este hombre, además de ser celoso o violento, tuviera conexiones con el crimen organizado, el cuadro cambia drásticamente. Podría haber utilizado esos contactos para resolver el problema que Valeria representaba para él, ya sea por el escándalo de las amenazas o por otros motivos ocultos. Esto convertiría un aparente conflicto personal en una ejecución con la firma del narco, utilizando sus métodos y sicarios. La amenaza de la esposa del hombre poderoso, no olvidemos esa otra línea que surgió, la de una posible relación de Valeria con un hombre casado, poderoso y adinerado, cuya esposa la habría amenazado. Si este hombre poderoso tuviera lazos con el AMPA, o si la esposa despechada decidiera tomar la justicia por su mano utilizando los servicios de matones a sueldo, Valeria también habría estado en una situación de extremo peligro. En estos círculos, las venganzas pasionales pueden tomar formas muy violentas y profesionales. Las huellas del sicariato profesional, la forma en que Valeria encontró su fin tiene todas las características de un trabajo de sicariato profesional, como ya hemos desglosado. La rapidez, la precisión de los disparos a quemarropa en zonas vitales, el hecho de que el agresor llegara, confirmara la identidad y actuara sin titubear, para luego desaparecer sin dejar el arma, todo apunta a un asesino a sueldo, a una ejecución planeada, y no a un crimen impulsivo. Y este modus operandi, sobrinos, es el pan de cada día en las disputas y ajustes de cuentas del crimen organizado. Un entorno social permeado por la violencia, es imposible analizar este caso sin considerar el contexto más amplio de la violencia que se vive en ciertas regiones de México, donde, como se ha mencionado, la presencia y el poder del narco se han normalizado hasta niveles alarmantes. La extorsión, los cobros de piso, la facilidad con la que se puede contratar a alguien para eliminar a otra persona, crean un caldo de cultivo donde la vida parece tener muy poco valor para quienes ostentan el poder por la fuerza. El perdón floral, un código criminal. Y volviendo a esas flores misteriosas con el mensaje de perdón. Si esta hipótesis del narco fuera la correcta, ¿qué significado tendrían?
Podría ser un gesto de algún capo que, aunque ordenó o permitió el trabajo, quisiera mandar una señal de respeto a su manera retorcida. O, como especulamos antes, un mensaje interno, un perdón por la necesidad de la acción, o una firma macabra de quien se siente por encima de la ley. En el lenguaje simbólico de Lampa, un ramo de flores puede significar muchas cosas, y rara vez algo bueno. Esta hipótesis, la del involucramiento del crimen organizado, es quizás la que más temor infunde, sobrinos, porque nos habla de fuerzas que operan en las sombras, con un poder y una crueldad que desafían la comprensión. Nos muestra un mundo donde la fama y el lujo pueden ser solo el cebo para una trampa mortal. Hipótesis detallada 5, la conspiración siniestra, una orquesta de odios y traiciones. Pensemos por un momento que el trágico final de Valeria Márquez no fue obra de un solo titiritero, sino de varias manos moviendo los hilos en la oscuridad. Una conspiración donde diferentes rencores, miedos y ambiciones se entrelazaron para tejer su mortal sudario. Escenario A, el exnovio resentido con aliadas inesperadas. Ya detallamos la furia que pudo haber consumido al exnovio de Valeria, ese que ella misma señaló. Pero, ¿y si no actuó solo? Imaginemos que este hombre, cegado por los celos o el deseo de venganza, encontró oídos receptivos en el círculo cercano de Valeria. Quizás en Vivian de la Torre, si es que la envidia la carcomía como algunos sugieren, o si vio una oportunidad de ocupar el lugar de Valeria. O tal vez en Erika, la empleada, quien por lealtad mal entendida, miedo, o alguna promesa, pudo haber facilitado información crucial o ayudado en la logística del engaño. En este panorama, el exnovio sería el autor intelectual principal, el que da la orden, pero Vivian y Erika se convertirían en las facilitadoras, las que con conocimiento de causa o una negligencia criminal, la mantienen en el lugar, quizás calmando sus temores, asegurándose de que reciba ese regalo que la anclaría a su destino. Los regalos de Vivian y su insistencia adquirirían un matiz aún más macabro, y la presencia de Erika en la escena sería la de una cómplice silenciosa. El perdón floral podría venir del ex, o incluso de una de las amigas, carcomida por una culpa parcial pero aterrada de confesar toda la trama. Escenario B, el poder del narco utilizando peones internos. Ahora consideremos la hipótesis del crimen organizado. Supongamos que una figura poderosa del narcotráfico, ya sea el rumoreado R u otro, decide que Valeria debe ser silenciada. Estos personajes no suelen ensuciarse las manos directamente. Utilizan su vasta red de sicarios, pero para que el golpe sea certero y con el menor riesgo, ¿qué mejor que tener ayuda desde adentro? En este escenario, Vivian o Erika, o ambas, podrían haber sido coaccionadas, amenazadas de una forma tan brutal que la traición a Valeria les pareciera la única salida para salvar su propio pellejo o el de sus familias. O, en el extremo más deplorable, podrían haber sido seducidas por promesas de dinero o protección. Imaginen el terror de estar entre la espada y la pared, entre la lealtad a una amiga, y el miedo a un poder que no perdona. La profesionalidad del sicario se combinaría así con la información íntima sobre los movimientos y la confianza de Valeria, proporcionada por quienes la rodeaban. Los regalos, la insistencia, todo sería parte de un libreto dictado desde las altas esferas del crimen. El perdón en este contexto podría ser una burla aún mayor de la organización, un lamentamos las molestias en su código sangriento. Escenario C, envidias personales que escalan a un nivel letal. No subestimemos el poder destructivo de la envidia en un mundo tan competitivo como el de los influencers. Si Vivian, o alguna otra conocida de Valeria, sentía una envidia patológica hacia ella, y carecía de los medios o el valor para actuar directamente, podría haber buscado una solución externa. Quizás se alió con el exnovio resentido, o, si conocía a alguien en círculos peligrosos, pudo haber insinuado, pagado o instigado para que le dieran un susto a Valeria, un susto que terminó de la peor manera. En este caso, la autora intelectual sería esta persona envidiosa, pero el ejecutor sería un tercero contratado, quizás sin conocer toda la historia detrás, simplemente cumpliendo un encargo. La tía Mona ha visto cómo las pequeñas rencillas y los celos pueden envenenar el alma hasta llevar a cometer actos impensables, especialmente si se tiene acceso a la violencia profesional. En cualquiera de estas combinaciones, sobrinos, la tragedia de Valeria Márquez se vuelve aún más compleja y dolorosa. Nos habla de una red de posibles traiciones, de miedos, de ambiciones desmedidas y de cómo la violencia puede ser un instrumento al alcance de distintos actores con distintos fines. El resultado es el mismo, una vida joven apagada y un mar de preguntas que siguen buscando respuestas en la oscuridad. ¿Qué les parece esta visión de conjunto, este nudo de víboras? Y así,
Sobrinos, después de recorrer estos senderos tortuosos, de escarbar en cada rincón oscuro de las posibilidades, nos encontramos de nuevo en el centro de este laberinto, con más preguntas que respuestas definitivas, pero con una comprensión, quizás, un poco más profunda de la complejidad que rodea el trágico final de Valeria Márquez. Hemos desmenuzado la figura del exnovio y su posible furia, hemos puesto bajo la lupa la amistad sospechosa de Vivian de la Torre, y los regalos que pudieron ser carnada o marcadores, hemos analizado la enigmática presencia y las acciones de Erika en esos momentos fatales. Nos hemos atrevido a nombrar la sombra del crimen organizado, sus métodos, sus posibles conexiones y el terror que infunde. E incluso hemos contemplado la posibilidad de que no fuera una solamente maestra, sino una conspiración de odios y complicidades la que selló el destino de Valeria. Cada hipótesis, mis queridos, es un reflejo de las múltiples facetas que puede tener la maldad humana, y de las intrincadas redes que a veces se tejen alrededor de una víctima. La verdad, en casos como este, rara vez es una línea recta, suele ser un garabato confuso, manchado por el miedo, las mentiras y los intereses ocultos. Y en esta era digital, donde la información vuela sin filtro, y cada quien se erige en juez y detective, el caso de Valeria también nos enseña sobre el poder y el peligro de las redes sociales. Por un lado, fueron el escenario donde ella construyó su imagen y, trágicamente, donde se exhibió su final. Por otro, se convirtieron en un hervidero de teorías, algunas perspicaces, otras infundadas, donde la justicia popular a veces amenaza con opacar la justicia real. La tía Mona siempre les dirá, hay que consumir información con ojo crítico, con escepticismo sano, porque el linchamiento digital puede ser tan dañino como la indiferencia. No olvidemos el impacto real de esta tragedia. Una familia rota por el dolor, amigos que lloran una pérdida irreparable, y una comunidad, la de Zapopan y más allá, que se siente una vez más vulnerada por la violencia que parece no tener fin. ¿Cuántas jóvenes como Valeria viven con el temor constante, con la sensación de que su brillo puede atraer a las peores bestias? Y ese ramo de flores con la palabra perdón, dejado en el umbral del horror, sigue siendo un símbolo potente de lo irresuelto. Un perdón que, venga de quien venga, no devuelve una vida, no borra el crimen, y quizás, solo añade una capa más de angustia y misterio. ¿Es el inicio de una confesión, una burla cruel, o una pieza más en el rompecabezas que la Fiscalía de Jalisco tiene la obligación de armar? Lo que nos queda, sobrinos, es la exigencia de una investigación exhaustiva, profesional, que no ceda ante presiones ni se pierda en vericuetos. Que se llegue al fondo, que se identifique a todos los responsables, materiales e intelectuales, y que enfrenten el peso de la ley. Porque solo la verdad y la justicia podrán traer un atisbo de paz a la memoria de Valeria Márquez y a todos los que la lloran. Claro que sí, sobrino. Rehacemos ese cierre, con el cuidado que merece y el sazón de tu tía Mona, para dejar a la audiencia con esa reflexión profunda, y esa espinita clavada que solo la verdad podrá arrancar. Conclusión y despedida revisada. Y así, mis queridos sobrinos, después de este largo y sinuoso viaje por las entrañas de un caso que nos ha helado la sangre, el de Valeria Márquez, nos encontramos parados sobre un terreno movedizo. Hemos explorado cada hipótesis, cada sombra, cada susurro que rodea su trágico e inesperado adiós. Desde la posible furia de un exnovio señalado, hasta la inquietante participación de quienes se decían sus amigas, Vivian y Erika, pasando por los tentáculos fríos y calculadores del crimen organizado que pudieron haberla enredado, e incluso la terrible posibilidad de una conspiración de múltiples filos. La verdad, esa joya tan preciada y a menudo tan esquiva, sigue oculta bajo capas de especulación, miedo y, quizás, mentiras deliberadas. Las redes sociales, ese gran mural donde todos pintan su versión, han sido tanto un clamor por justicia como un caldo de cultivo para teorías que, sin pruebas fehacientes, pueden manchar reputaciones y entorpecer el camino hacia la claridad. Es un arma de doble filo, sobrinos, que debemos aprender a manejar con pinzas y mucho discernimiento. Más allá del morbo que pueda generar un caso con estas características, de la intriga que despiertan los detalles escabrosos, no debemos olvidar que en el centro de todo esto yace el proyecto de vida de una joven, Valeria, truncado de la manera más brutal. Una joven que, como tantas otras, buscaba su lugar en el mundo, quizás sin medir todos los riesgos que acechaban en la penumbra de ciertas elecciones o compañías. Y ese ramo de flores, con esa solitaria y ambigua palabra, perdón, sigue ahí, como un fantasma en la puerta de la estética, recordándonos que hay culpas no purgadas, secretos no revelados, y una necesidad imperiosa de respuestas. Un gesto de remordimiento auténtico, una burla cínica, o una pieza más en este rompecabezas infernal que la Fiscalía de Jalisco tiene la ineludible tarea de resolver. Lo que queda,
Y resuena con fuerza, es la exigencia de una justicia real, no solo para Valeria y su familia, sino para todas las víctimas de una violencia que parece no dar tregua. Una justicia que vaya más allá de los titulares y los videos virales, que identifique y castigue a todos los responsables, sin importar quiénes sean o dónde se escondan. La tía Mona se despide por ahora, con el alma encogida pero con la mirada fija, esperando, como ustedes, que la luz de la verdad finalmente logre penetrar tanta oscuridad. Recuerden, sobrinos, que el mundo es un escenario complejo, y no todo lo que brilla es oro, ni toda sonrisa es sincera. Mantengan los ojos abiertos, el criterio afilado y, sobre todo, cuídense mucho. Porque en esta vida, la prudencia y la desconfianza, a veces, son nuestros mejores aliados. Hasta la próxima.